En días pasados se encendieron las redes porque Claudia Sheinbaum, presidente de México, criticó al gobierno de Nayib Bukele y este le contestó. Veamos. Es posible que una organización criminal se puede agenciar un territorio entero y el gobierno no los puede sacar. Porque están en el gobierno. Por eso. Él tiene su política y nosotros tenemos la nuestra. Yo creo que el autoritarismo, la mano dura, lleva consecuencias terribles en los países. Finalmente, ese sí es un problema con la democracia y además de violación de los derechos humanos. Y aquí en Latinoamérica controlan sectores grandes de México. Nuestra visión, nuestro pensamiento es humanista por encima de todo. No hay gobierno que no pueda eliminar la delincuencia. Es absurdo. El Leviatán, el Estado, siempre es más fuerte que cualquier organización criminal. El asunto es cómo lo haces, si lo haces con regímenes de excepción o lo haces a través de un sistema de justicia que funcione. A ver, primero que nada, habla de derechos humanos alguien que defiende a individuos que violentan los derechos humanos de otros. Eso es algo típico del surderío a nivel mundial, y es que se llenan la boca diciendo que supuestamente defienden los derechos humanos, pero son los primeros en promover la descripción de la vida de bebés, no respetar la propiedad privada, expropiando, topando precios, etc. Y en muchos casos cuartean la libertad, por ejemplo, la libertad de expresión. Y con respecto a esto último, ya sé que habrá varios que vengan y digan, pues tú estás hablando, ¿quién te está censurando? A lo que yo respondería, pues dime entonces, ¿cuántos periodistas serios pasan a visitar a San Pedro al año por ejercer su libertad de expresión? Y ahí está el caso de Latinus, al que amenazó en la mañanera del viernes pasado por medio de la pseudoperiodista y palera del régimen. Y habían quedado pendientes dos temas, Presidenta, el asunto de si podría venir Pablo Gómez para explicar el traslado indirecto de recursos públicos hacia Latinus por vía de las empresas también de medicinas, y el caso de los casinos con la Secretaria de Gobernación, Rosa Isela. Sí, también. Lo tenemos pendiente y lo vamos a ver si la próxima semana. Gracias, Presidenta. Son varios ahí, que no se nos vaya a pasar. ¿De qué derechos humanos está hablando Claudia? Pero bueno, siguiendo con el tema principal de este video, Bukele solo dijo lo que todos sabemos. Si no hacen algo para contener o controlar al crimen organizado, es porque son parte de. Después de esta reacción de Bukele, no tardaron en salir los paleros y el falso patriotismo del mexicano, diciendo, pues tu país es más chico, como diciendo, pues así que chiste, o incluso de cierta manera estando hasta orgullosos de tener a los criminales más poderosos del mundo. A lo que Nayib Bukele le respondió a todos esos, he visto muchas publicaciones como esta, y la verdad no entiendo la obsesión con El Salvador, pero en todo caso, 28 de los 32 estados de México tienen una población igual o menor a la de El Salvador. ¿Por qué entonces no pueden resolver el problema de la seguridad en un solo estado con menos habitantes que El Salvador, teniendo los recursos de un país de 130 millones de habitantes? Resuelvan el tema de la seguridad en un estado primero, luego en el siguiente y así sucesivamente hasta abarcar esos 28 estados. A lo que nuestra presidente respondió que no iba a entrar en debate con Bukele. Ya para terminar, Presidenta, perdón. ¿Qué opina respecto a que el presidente de El Salvador criticó la situación de inseguridad en México y dijo que aunque su país es mucho más grande, pues se puede contener la violencia en nuestro país estado por estado? Digo, en redes generó una alta discusión. Quisiera saber si tiene alguna respuesta al respecto. No voy a entrar en debate con Bukele. Pues es difícil entrar en debate con alguien sin tener argumentos, pero bueno, déjenme saber lo que piensan en los comentarios, los leo. Thumbs up, Fish Pass. Si alguien me dice que esta pseudoperiodista no es una vendida o que no está 100% coludida con el régimen, no les creo ni madres. Fíjense todo el tiempo que le da Claudia para dar su discurso pro el régimen.
Pues esa es la información del día de hoy y pasamos a las preguntas. Nancy. Buenos días, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, el próximo lunes 24 de marzo se cumplen 14 años de que los grandes medios de comunicación en México firmaron un pacto de silencio con el gobierno de Felipe Calderón en asociación con García. De nuevo, Calderón, ya. Hace una semana se estaba quejando de que estaban ataque y ataque al cabeza de cotonete y ahorita a la primera que no puede, que tiene el agua hasta la nariz, la vieja confiable, salir con Calderón. Con García Luna. Este pacto de silencio lo traigo a colación porque en aquel momento estas corporaciones mediáticas indicaron que pues no iban a hacer apología del delito, apología del crimen organizado, y entonces firmaban este pacto. En los hechos sirvió para pues no informarle al pueblo de México las atrocidades que se cometieron en aquel sexenio y sobre todo para ocultar y de alguna manera convertirse en cómplices de la sociedad entre García Luna y el cártel de Sinaloa. Ahora parece que han olvidado aquel supuesto compromiso de que no iban a hacer apología del crimen y llegan al extremo de comparar a los cárteles del narcotráfico con el terrorismo, ¿no? Eso es totalmente mentira. Durante el sexenio de Calderón había noticias día sí y día también. Todos los días había un desvivido, algún colgadito, alguna falta de miembros ahí que aparecían en las ciudades. Eso es completamente mentira. En consonancia con la narrativa del gobierno estadounidense. Y también en esta misma tesitura hablar de que en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, pues se evidenciaría un campo de exterminio comparándolo con estos campos de exterminio de la Alemania nazi de Adolfo Hitler, donde todos lo sabemos porque está muy documentado, existían cámaras de gases y también grandes hornos de cremación. Ayer se hizo un recorrido en este rancho Izaguirre, un hecho inédito, se permitió a la prensa y también a los padres, madres y familiares de personas desaparecidas ingresar a ese rancho que es el lugar de los hechos. Sí, estuvo súper mal eso. En una escena de un crimen, para que dejas entrar a cualquiera para que contamine la escena. Muy bien, brillante. Contralínea asistió, aplicamos varias técnicas del periodismo de investigación, entre ellas una muy particular que se llama observación estructurada. Y fuimos a ver si realmente existían estas cámaras de gases o estos hornos, porque nada más se había hablado de las cremaciones, estos hornos de cremación, para ver si realmente es equiparable con lo que ocurrió en la Alemania nazi. No existen, no hay evidencia de ello. Lo que sí había, por supuesto, es este terreno escarbado, la zona donde se supone que hacían entrenamientos, en fin, lo que ya se documentó y está también en la revista Contralínea. Preguntarle, Presidenta, sobre este informe que va a dar. Ay, Dios mío. En serio. O sea, lo que quería ver era literal un hornito, así como estaban allá en Auschwitz. No seas mamón, güey. Tantita madre, güey. En serio. Respeten a las personas que les hicieron la chamba. Pues porque ahora estos opositores, sobre todo, están explotando el legítimo dolor de las familias de desaparecidos, ¿no? Que con justa razón exigen justicia y exigen conocer el paradero de sus familias. Pero más allá de eso, existe una estrategia comunicacional. Ah, ahora sí. No se aprovechen del dolor ajeno de las personas. Y cuando ustedes hicieron el tema de Ayotzinapa, cuando se apoyaron en eso, cuando se apalancaron para llegar al poder, ahí sí estaba bien. Ah, mira qué chingón, güey. Que tiene que ver con este nado sincronizado, no solo en este tema de Teuchitlán, sino en otras temáticas, y que en el fondo buscaría la intervención de Estados Unidos en nuestro país. Entonces, preguntarle cuándo va a presentar este análisis que está haciendo su administración de estas corporaciones mediáticas y también de los opositores, pues que aprovechan el dolor de las familias para pues generar este clima también de pánico y de supuesta indolencia. Qué bueno que lo comentas. En efecto, ayer se abrió este rancho. Ay, no, es vomitivo escucharla tan lento y eso que está en 1.50. Un rancho en donde en septiembre, o más bien en septiembre del año pasado, lo explicó muy bien el fiscal, entró en su momento la Guardia Nacional, hubo detenciones, se dejó el resguardo a la Fiscalía Estatal, el fiscal narró desde su perspectiva qué pasó con ese resguardo y después viene pues estas fotografías que salieron con un colectivo de personas que buscan a sus familiares, con una fotografía de ropa. Eso es, digamos, los hechos. Ya la Fiscalía pues tiene que hacer su investigación a partir de lo que puede recuperar también de la Fiscalía Estatal.
Y me pareció muy bien que el fiscal haya abierto el lugar, pues para que cada quien sacara sus conclusiones. Es relevante lo que dices, que es la conclusión de contralínea. Ayer otros compañeros que vienen normalmente a la mañanera también estuvieron presentes. Sería bueno que ellos también vinieran aquí a la mañanera a relatar lo que vieron. Sí, ¿por qué no pones a las madres? A las que descubrieron, a las que develaron a las que develaron el rancho. Ahí no te pondría. Esas no las pasas, ¿verdad? Esas sí te echan de cabeza, esas no están compradas. A esas no les puedes decir, tenga, aquí está su hijo. En el rancho. Entonces, por eso nosotros hemos decidido dividir en dos temas. Uno, el tema de desaparecidos, y lo adicional que tenemos que hacer como gobierno federal y en general como Estado mexicano para prevenir y evitar que ocurra este delito, para sancionarlo dentro del marco de la ley, quiénes son los responsables, y poder seguir junto con los familiares buscando a las personas desaparecidas. Ese es un tema. Y también hablar del número de desaparecidos, en qué fecha se dieron, de dónde vienen las fuentes, y seguir buscando y modificar las leyes para permitir que se prevenga, que se sancione y que se siga buscando a las víctimas de desaparición y apoyar a las familias. Ese es un... ¿Cómo? Ya existen leyes para eso. O sea, ¿cómo? ¿Es legal? ¿Es legal que te desvivan? ¿Que te extorsionen? ¿Que te obliguen a hacer lo que tú no quieres hacer? No, pues está cabrón. Tenemos que hacer leyes para eso. Ese es un tema. Y está vinculado ahora a la desaparición, que eso es muy importante, principalmente a la delincuencia organizada. Porque hubo una época en México en donde la desaparición forzada la hacía el Estado. El gobierno desaparecía a personas que políticamente estaban en contra del gobierno. Eso es otra historia distinta a lo que ocurre ahora. Y en efecto, muchas veces se utiliza a los familiares de las víctimas, que tienen pues, un dolor enorme y que nosotros nunca nos vamos a confrontar con ellos, para ser parte pues, de una narrativa. Esa es una parte. La otra parte es cómo fue que fue creciendo esta historia del campo de exterminio. ¿Quiénes fueron los que hablaron por...? Tu antecesor les prometió a las madres de Ayotzinapa que los iba a investigar y que iba a meter al responsable a la cárcel, y no les cumplió. Tan es así que hace poco se fueron y se manifestaron ahí. Que hablaron por primera vez de eso. Entonces eso ya lo vamos a terminar, pero no queremos que se vincule una cosa con la otra. Y sí, en efecto, hay algunos medios que ya entendieron que vivimos una situación distinta. Decía el presidente López Obrador en una frase que le comentó Alfonso Durazo en un recorrido de los que hicimos en la transición, que dicen los yaquis, antes como antes, ahora como ahora. Y sí, hay muchos medios que hay que reconocer, han comenzado a entender que estamos viviendo una nueva etapa, pero hay muchos otros, ya vamos a presentar en su momento, y particularmente algunos personajes de esos medios, o que tienen espacio en esos medios, que sin información comienzan a difundir una nota. ¿Por qué un periodista? Pregunto a los periodistas. ¿Cómo es que un periodista que tiene 40, 50 años siendo periodista o difundiendo las noticias, por una fotografía hace todo una construcción? ¿Por qué no van a la información fuente, base? Como si ustedes fueran siempre legales y nunca inventaran bulos. Se las regresan y no les gusta. Aquí la cosa es, ni uno ni otro se salvan. Se inventan cosas de una simple foto y es nomás para atacar. Entonces, ¿cuál es el problema? Si quieres jugar ese juego, pues también te la van a regresar. No llores. Entonces, tiene que hacerse la investigación en Teuchitlán, en Jalisco, a fondo. Y eso le toca ahora a la Fiscalía General, o la información que le dé la Fiscalía Estatal. Segundo, que cada uno de los que fue a ese lugar, de los periodistas, más allá de la situación de las víctimas y de los familiares de los colectivos, que diga qué vio, con responsabilidad. Y después, ya esta historia que se ha ido construyendo, que ya la vamos a presentar la próxima semana. Pero queremos, primero, el fortalecimiento de las leyes y todo lo que tiene que ver con el problema de los desaparecidos, de la desaparición como delito, y cómo lo atiende el Estado mexicano, el gobierno de México, la Fiscalía, los jueces. Después, ¿qué pasó en ese rancho?
que los periodistas narren lo que vieron como lo están haciendo ustedes. Y tercero, toda esta ola, que en realidad están en contra del gobierno, no hay otra razón. Ay, no manches, y que en efecto divulgan esta información, entre otras cosas, pues también para equipararse al tema del terrorismo. Pero nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, y eso es importante. Y nuestro trabajo tiene que ver con el trabajo del Gabinete de Seguridad para disminuir los delitos en el país. Tiene que ver con decir la verdad siempre, y tiene que ver también con el derecho de réplica. Y con todo el trabajo que hacemos como gobierno, evidentemente, todos los 100 puntos de nuestro proyecto de nación, que es parte de la transformación que estamos viviendo. Pero sí es importante que cada uno asuma su responsabilidad. Y que en efecto actuaron de una manera en el pasado. Hay algunos que no han cambiado y no quieren cambiar, y que su objetivo es estar en contra de nosotros, no importa lo que digan, no importa con base en qué información. Y otros que comienzan a cambiar, y que espero que otros se sumen a esto. Y si no, de todas maneras, ya es muy distinto hoy en México, al México de aquellas épocas. Y entre otros, gracias a muchos medios alternativos que hoy tienen una manera de informar y posicionar de una manera distinta. Presidenta, quizá en ese análisis sea importante revisar otras narrativas que han ido acompañando también esta posición de Estados Unidos, sobre todo a raíz de que Donald Trump pues asumió la presidencia. En otro tema, Presidenta, preguntarle, porque en este programa que se llama Typical TV, hace unos días, un par de semanas, uno de los colaboradores, este es un programa de la derecha, uno de los colaboradores pidió que si se está combatiendo la criminalidad en México, pues entonces se busque extraditar a Felipe Calderón, ¿no?, por narcopolítica, así lo dijo. Ay, ya, este pedo es vomitivo, en serio. Estar escuchando siempre a Calderón, en serio, es una palera, ya me tiene hasta la madre. Ay, pinche asquerosidad.